Sé bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado, un podcast donde conocerás la parte humana y espiritual de cada servidor a través de los procesos y angustias para poder cumplir el llamado de Cristo en nuestras vidas. Múltiples consejos, enseñanzas y predicaciones para ser edificados a través del oír, porque del oír viene la fe y la fe de la palabra de Dios. Juntos al pastor Damián Espinosa damos comienzo a esta aventura. Esto es Detrás del Llamado. Bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado. Estamos en un nuevo episodio como cada semana. Te invito, si lo estás viendo a través de YouTube, que te suscribas, que lo comentes, que le des like. Y si lo estás viendo a través de Spotify y lo estás escuchando por ahí, te invito a que nos sigas para que no te pierdas ninguno de los episodios que están siendo de bendición. Y como ya viste en el título, el tema de hoy es Seré tu voz. Y quiero empezar con un texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 45. Y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vemos a una persona que está platicando cosas deshonestas, cosas que causan daño a terceros o dando falso testimonio a varios hermanos, esa persona vemos que saca lo malo de su corazón malo, habla cosas malas. Pero cuando vemos una persona que habla cosas de edificación, vemos que el tesoro de su corazón hay algo bueno y está el Señor habitando en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y algo que me pone a reflexionar es que ¿qué pasaría si las palabras fueran comida? ¿Qué pasaría si cuando tú hablas veneno, hablas maldiciones de otra persona, eso fuera comida y tú te autoalimentarías de eso? Yo creo que muchos de nosotros que hemos hablado cosas malas de alguien más o hasta de nosotros mismos o de personas que tal vez nos hicieron algo, estaríamos muertos por si la comida se volviera nuestras palabras. Y es importante esto en Santiago capítulo 3 versículo 5, también dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y esto es muy importante. Un matrimonio, por una murmuración, por una mala palabra que dijeron, por algo que dijeron, hay divorcio. Una relación entre padres e hijos, por un malentendido, por chismes, también se destruyen esas relaciones. Un noviazgo, igual, por una mala comunicación, también se destruyen. Qué triste es saber que a veces usamos este miembro sabiendo que tal vez es muy pequeño, pero se jacta de grandes importancias de nuestra vida. Cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Tal vez dijiste algo tan pequeño, pero eso causó un caos, y tenemos que reflexionar en la importancia de lo que hablamos. Mucha gente especialmente anhela en oración, en ayuno, tener el don de lenguas. Y está bien, está claramente más que bien, pero déjame decirte que las mejores lenguas celestiales es no hablar mal de alguien, porque ¿de qué sirve que muchas personas tienen este don, que lo usan para el servicio de Dios, pero afuera de la iglesia están hablando mal de diversas personas? Por eso es importante que la mejor lenguas celestiales es no hablar mal de tu prójimo. Y no digo que está mal desear este don, para eso son, para que los deseemos y para ponerlos a servicio de Dios, pero demos la importancia también en qué usamos nuestra lengua, para alabar a Dios, pero también para maldecir al prójimo. Creo que es más que importante las palabras que decimos diariamente. Y sabemos, si queremos conocer a una persona, tan solamente tenemos que escucharla. Si tú quieres conocer a alguien, saber más de esa persona, tan solamente escúchalo. Y de repente lo que tú escuches de él, conocerás su corazón y sus pensamientos. Conocerás qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus hobbies, su comida favorita. Y esto es la importancia de hablar con una persona para poder conocerla. Esto revela sus pensamientos y cómo es su carácter, especialmente si tú deseas con todo tu corazón. Y este podcast es para que nos acerquemos a Dios y lo conozcamos más para cumplir nuestro llamado. ¿Cómo podemos conocer a Dios? También por la misma manera, si tú quieres conocer a Dios, escucha su voz. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas que hablaba a través del Espíritu Santo y daban palabra del Señor.
Esos profetas decían, así dice Jehová, así dice el Señor, arrepiéntanse, convertíos, regresen a Dios, porque si no, serán destruidos. Y eso es algo hermoso. En la antigüedad hablaba Dios por medio de los profetas, pero en el Nuevo Testamento habla por medio de su Hijo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí revela que desde el principio Jesús estaba con Dios, y el verbo habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el verbo encarnado. El verbo revela la mente y el corazón de nuestro Dios. San Juan 1:4-5 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta misma frase? Es que las tinieblas han aumentado, es que la maldad se ha aumentado, es que la maldad ahora va a mayor. Y en realidad dice la Biblia que la maldad se aumentará en los últimos días, pero no es que haya mucha maldad, sino que hay una ausencia de la luz, porque la palabra de Dios declara que la luz en las tinieblas resplandecerá y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Por eso es importante hacer presencia, no una ausencia, porque nosotros no somos la luz. Nosotros reflejamos la luz del Señor Jesucristo. A través de nuestras palabras, a través de nuestra voz revelamos los secretos y la abundancia de nuestro corazón. Y en nuestro corazón se debe de encontrar el Señor Jesucristo. En San Juan también capítulo 1 versículo 8 dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Eso es algo hermoso. Nosotros no somos la luz, nosotros somos el reflejo de la luz. Por eso, entre más pasamos tiempo con Jesús, más nos parecemos a Él. Y si no pasamos tiempo con Él, más nos parecemos al enemigo. Por eso es tan importante pasar tiempo, no tan solamente hablando con Él, sino declarando sus palabras, porque su palabra es verdad y eficaz y verdadera. Nosotros no somos la luz. Es como el sol y la luna. El sol resplandece y nos llega a la luz, y a veces hasta nos quema en temporada muy fuerte de sol. Pero la luna también tiene un brillo hermoso. Pero ¿sabías que la luna no tiene brillo por sí mismo? La luna no tiene luz, sino que el reflejo del sol apunta hacia la luna, y la luna por eso ilumina eso hermoso que nos encanta mucho, los atardeceres. Nos encanta mucho tal vez cuando se va escondiendo el sol y va saliendo la luna, y nos encanta cómo brilla la luna, pero no tiene la luna un brillo propio, sino solamente refleja la luz del sol. Y así somos nosotros. Nosotros no tenemos un brillo propio, sino el brillo de nosotros es la presencia del Señor Jesucristo. Algo tan hermoso, y un nombre de Dios, vemos que es Juan el Bautista. Juan el Bautista era el enviado del Señor, el que vino a preparar el camino para que el Señor caminase y hiciera su obra en este mundo. Él predicaba no en las sinagogas, no en los mejores eventos. Él predicaba en el desierto, donde hay una temperatura muy alta. Caminaba largas distancias, y no tan solamente eso, sino tenía una vestimenta particular. Él se vestía con pelo de camello, y su dieta no era como cualquier dieta. Él comía saltamontes, y esto es tan hermoso, porque a pesar de que su perfil corporal y su imagen no puede parecer un ejemplo o un siervo de Dios, era uno de los mayores líderes de la época del Señor Jesucristo, y eso es algo más que hermoso. De hecho, Jesús lo calificó como uno de los líderes más grandes de su época. La determinación que tenía Juan el Bautista es increíble, porque él sabía que su propósito en la vida era preparar el camino para aquel que no era ni digno de desatar sus sandalias, del Señor Jesucristo, de bautizar al mismo Mesías y de morir por el Señor Jesucristo. Juan el Bautista se le degolló, se le quitó su cabeza en una bandeja de plata, pero él sabía que iba a tener su recompensa ahí en el cielo. Este hombre no definía el lugar donde estaba, no definía su éxito, cómo se vestía, lo que comía. ¿Sabes qué definía su éxito? Su determinación, que lo que él pensaba y lo que hablaba concordaban. Era un hombre que no tan solamente decía vivir por el Señor, sino que dio su vida hasta el último momento por amor al Señor Jesucristo. La determinación es importante, porque la determinación decidirá si tu éxito es temporal
o es eterno. En San Juan 1, 19, 23 le preguntaban a Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, tampoco soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy el profeta. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí viene la parte, no tan solamente importa lo que tú hablas de las demás gente, importa lo que tú hablas de ti mismo. Hablas de autoestima en la manera de darte un lugar que no te corresponde. No, tienes que hablar lo que Dios ha dicho de ti. Mucha gente se autosabotea. Ellos mismos son sus propios enemigos en que no puedo, no lo voy a lograr, no soy digno. Cuando el Señor los ha limpiado y los ha perdonado, ¿qué has hablado de ti mismo? Soy hijo del Señor, soy más que vencedor en Él y lo que Él ha dicho se cumplirá en mi vida. Y esto es tan importante. Le preguntaban, ¿tú qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso es algo hermoso. Por eso este episodio se llama Yo seré tu voz. Porque el Señor no quiere una persona que diga, cuando le pregunten, ¿tú qué dices de ti mismo? Ah, no, yo soy tal persona, yo soy tal líder, yo soy tal posición. No, yo soy tan solamente una voz del Señor que revela sus pensamientos, que revela su corazón y que revela el plan con sus hijos. Yo soy un instrumento de Dios, que no me jacto por esto, no viene de mí mismo. Yo no soy la luz, yo solamente reflejo la luz. Yo solamente vine a hacer el propósito de mi Señor Jesucristo. Esto tiene que concordar con nuestras palabras, porque esto definirá nuestro propósito y que se cumpla nuestro llamado a través de nuestras palabras. Oseas capítulo 2, versículo 14 dice, pero he aquí que yo lo traeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto, donde en el desierto pues no hay tanta vegetación, en el desierto hay muchas temperaturas altas, en el desierto hay animales hostiles, en el desierto no hay ruido y es ahí donde a veces Dios nos tiene que llevar ante tanto ruido en el mundo, tantas noticias tan preocupantes, tantas tendencias que ahora están. Dios te tiene que llevar al desierto para hablar tu corazón y volverte a enamorar. Por eso es importante que nosotros, no importa dónde estemos, en la circunstancia que estemos pasando, hablemos palabra de edificación. Como Job le dijo que tan solamente recibiremos lo bueno del Señor y no lo malo. Necesitamos ser radicales en nuestras palabras. Dice un Salmos, estará la alabanza en mi boca en continuamente, en todo tiempo, día y noche estaré alabando al Señor, no importa dónde esté, yo alabaré al Señor. Donde no hay ruido, donde no hay otra distracción, el Señor te quiere llevar para que habla tu corazón y te vuelva a enamorar y que en ti esté sus palabras. Si sigues viviendo para la aprobación de este mundo, para la aprobación de esta gente, un día morirás por su rechazo, porque no vivimos para deleitarnos en lo que dice la gente de nosotros. No, eso no nos define, sino lo que Dios ha dicho de nosotros. Adán y Eva, estando en el paraíso, teniendo a Dios mismo, ellos pecaron y ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque distorsionaron la voz de Dios y ante el enemigo cayeron los dos. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto a través del Espíritu Santo y Él venció al enemigo estando en el desierto. ¿Por qué? Porque Él declaró las palabras de su Padre y Él venció. No importa dónde te encuentres, o en el desierto o en el paraíso. La batalla está en tu mente y con las palabras del Dios Todopoderoso, que esa palabra es como una espada que a la vez cuando entra mata la carne pero da vida al espíritu. Eso es lo que nos hace más que vencedores. El poder de la palabra es más que importante en estos días. Todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse, pero cuando escuchamos algo, rápidamente hablamos. Y en lugar de ser portadores de la voz de Dios, ser alguien que es un megáfono de la voz de Dios,
somos un instrumento para la voz del enemigo y criticamos a los hermanos y nos criticamos a nosotros mismos, pero por eso cesa esas voces, cesa eso que está sucediendo en tu vida y empieza a ser una voz de Dios. No hables de ti mismo, no, yo hice esto, yo soy esto, no, yo tan solamente soy una voz que clama en el desierto, que donde hay personas en su desierto, en su proceso, yo quiero ser esa voz que les diga, Cristo te ama, Cristo te va a sanar, Cristo te va a fortalecer, Cristo te va a renovar. Yo quiero esa voz que aliente a los demás. El Señor Jesucristo, delante de un gobernador, le preguntaban y el gobernador le hizo ciertas preguntas y él contestó de tal manera que respondió con preguntas, siendo sabio, porque si ese hombre llegara a matar al Señor Jesucristo, iba a ser un mártir y no iba a cumplir su propósito, porque iba a ser alguien que murió por la fe. Pero cuando estuvo con los sacerdotes y el Señor los provocó, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la ley de Moisés, los provocó de tal manera que el que llegara a ser su motivo de muerte fueran los sacerdotes, porque un sacrificio, ¿quién lo entrega? Los sacerdotes. El Señor sabía usar su boca con sabiduría, hablar tan solamente no más ni menos con la persona adecuada para que no sea un mártir, pero provocar a las personas para que ellos mismos lo ayuden a cumplir su propósito. Sé la voz de Dios para esa gente que está pasando un desierto. Sé la voz de Dios en medio de tanto ruido. Sé el megáfono de Dios, pero para esto tienes que menguar a ti mismo. Tú eres esto, no, yo no soy eso, yo tan solamente soy alguien que dice las palabras del Señor. Y ten fe que lo que Dios dijo en tu vida, dilo, decláralo. Como Jeremías decía, hay una voz en mí, hay un fuego dentro de mí que me consume hasta los huesos y no puedo dejar de declarar tus palabras. Sé la voz que la gente necesita escuchar en estos tiempos. Sé el megáfono en medio de la dificultad, en medio de lo que esté pasando. Habla lo que Dios ha dado a tu vida. Esto es lo que hoy te quiero hablar. Hoy más que nunca necesitamos no más personas que se crean algo más de lo que son, sino tan solamente personas que sean el megáfono de Dios. Para eso tienes que adiestrar tu oído, para ser alguien sensible a la voz del Señor, en oración, ayuno y lectura. Y obviamente, pues leyendo su palabra, escudriñándola y pasando tiempo con nuestro Señor Jesucristo para que, así como la oveja que somos, escuchemos la voz de nuestro pastor y sigamos sus pasos. Hoy más que nunca te invito a ser la voz de Jehová y que seas esa voz que clama en el desierto, preparando el camino para que el esposo venga pronto. Esto fue Detrás del Llamado y nos vemos en otro próximo episodio. Que Dios te bendiga.